Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera jornada del Febrero Republicano. España es un... ¿Se me oye bien, no? ¿No? ¿Ahora sí? España es un país subsidiado y plagado de funcionarios que solo con la fe en Dios puede resolver el problema del paro. No lo digo yo, lo dijo Javier Martínez, arzobispo de Granada, en su sermón del domingo pasado. Antes de que César tome la palabra, voy a leer el comunicado que Granada Laica ha publicado en su página web, www.laicismo.org, sobre estas declaraciones y expresando, como es lógico y natural, su repulsa. Bueno, voy a leer los 4 o 5 puntos y el resto lo pueden ver en la página para abreviar. Punto 1. En España la organización más subsidiada es la Iglesia Católica, que para el pago de salarios al clero, incluido el señor Martínez y toda la conferencia episcopal, recibe del Estado, es decir, de toda la ciudadanía, más de 250 millones de euros al año, de los que mensualmente en 2012 se les adelantarán 13 millones, según publicó el BOE el 31 de diciembre. Recordarán que el lunes a Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, le enseñé, y como él dijo, es un adelanto. Eso se subirá luego seguramente a 20 millones mensuales o lo que sea. Bueno, habiendo sido incapaces de cumplir lo previsto en el acuerdo de asuntos económicos, de buscar la autofinanciación de la Iglesia y no su dependencia del subsidio estatal. Número 2, que además la Iglesia recibe del Estado anualmente, por diferentes conceptos, subvenciones por importe de más de 10.000 millones de euros, con los que se paga a los catequistas en las escuelas, el mantenimiento del patrimonio, sus centros sociales, etcétera. Además de estar exentos de impuestos que nos gravan a todos los ciudadanos, como el IBI. Número 3, que la Iglesia, ante la situación de crisis y los recortes impuestos por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo, no está siendo afectada por esos recortes, que sí están generando paro, reducción de salarios, congelación de pensiones, subidas de impuestos, sin que el señor arzobispo haya visto disminuir sus ingresos del Estado. Número 4, desconocemos los conocimientos como economista del prelado, porque el tipo se dedicó a dar allí una charla, como para dar una clase de economía en una homilía. Respetamos su derecho a expresar sus opiniones, como cualquier ciudadano, pero es hora de que la Iglesia supere el nacionalcatolicismo en el que el señor Martínez quiere seguir viviendo a costa de toda la ciudadanía. Y número 5, si el arzobispo piensa que la fe es la que nos sacará de la crisis, pues no entendemos entonces sus lecciones mundanas sobre economía, que no pueden sino interpretarse como un intento de clericalismo, en el que además nos falta la hipocresía de tildar de subsidiados a los demás, siendo los primeros de la clase, ellos. Seguramente debía aplicarse preceptos evangélicos como dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el suyo. Eso lo firma Manuel Navarro Lamolda, coordinador de Granada Laica, vicepresidente de Europa Laica, y lo tendremos aquí el próximo viernes, que cerrará las jornadas del Febrero Republicano en la universidad. Bueno, César, tejedor de la Iglesia, aquí presente, nació en Zamora en 1981. Es profesor de filosofía en un instituto de secundaria, de enseñanza secundaria en Cáceres, licenciado en filosofía por la Universidad de Salamanca, es investigador en el Instituto de Estudios Políticos de París,
Centra su investigación en ética y filosofía política. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista de filosofía Factotum desde 2007. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas en ética, filosofía política y filosofía del derecho. Entre sus publicaciones destacan los libros «Debemos tolerarlo todo», «Crítica del tolerantismo en las democracias», en colaboración con Enrique Bonete Perales, y editado por Desclée de Brouwer en 2006. Y también es coautor de otro libro, Antología laica, 66 textos comentados para comprender el laicismo, editado por la Universidad de Salamanca en 2009. Y también ahí comparte la autoría con el filósofo hispano-francés Henri Peña Ruiz, que, por cierto, me dio muchos abrazos para ti el fin de semana. Es miembro, César, de la Junta Directiva de Europa Laica, desde este fin de semana pasado, que hemos celebrado aquí la octava asamblea anual. Bueno, pues él es el que tiene la palabra. ¿Cuál es, este o este? Los dos. Vale. Me van a disculpar porque no tengo mucha voz. Después de las clases de por la mañana en el instituto quedo sin voz, anulado, y tengo que recuperarla a mediodía para poder hablar después. En primer lugar, me siento muy honrado por poder agradecer a Miguel Campillo la oportunidad de estar aquí, a todos ustedes por estar aquí esta tarde, pero especialmente a él y a todos los que hacen posible estas jornadas de Febrero Republicano, Pura, Paco Delgado, que ya no está aquí, pero estuvo el lunes, y todos los demás que vendrán y que han venido, porque sé que esto es un acto altruista totalmente, es un acto que refleja mi ideal de lo que debe ser la educación, es un acto cuya finalidad es instruir a la gente sin ningún tipo de interés. Es más, estoy convencido que aquí los organizadores de estas jornadas han echado mucho tiempo, incluso posiblemente dinero y esfuerzo, a cambio de nada a nivel particular, pero de mucho a nivel universal. Dicho lo cual, querría empezar anunciando en qué voy a centrar yo la conferencia de hoy o la ponencia de hoy. Quisiera defender dos o tres tesis que a mí me parecen fundamentales y que no son bien, creo yo que no son bien concebidas ni en el mundo académico ni mucho menos en la opinión pública. En primer lugar, querría hacer una exposición quizás un poco somera de lo que significa el ideal laico, el ideal republicano del Estado. ¿Qué significa la república? Desvinculándome de todo tipo de polémica histórica. Mi labor es quizás más la labor de filósofo. Me centro en las ideas más que en la historia reciente de España. Muchas veces cuando hablamos de república en España, a todos nos viene a la cabeza los problemas relacionados con las dos Españas y todo aquello. Problemas recientes, tanto por un lado como por otro, hacemos referencia a la república y nos viene a la cabeza esto en España. Sin embargo, la tradición republicana viene de mucho más atrás, viene de los filósofos griegos. Y el ideal republicano del Estado significa mucho más que lo que puede llegar a significar en un momento dado de la historia de un país. Pues me gustaría recuperar ese ideal republicano del Estado en contraposición a la tradición que siempre se le contrapuso a la tradición republicana, que es la tradición liberal. En este sentido, quisiera, al final de la conferencia, que se entendiera una de las tesis que yo voy a defender aquí, y es que la relación que siempre se hace entre república y monarquía no es una relación certera, en el sentido en que la monarquía, la institución monárquica, no es el principal obstáculo que garantiza la existencia de un Estado republicano. Esta tesis es un poco fuerte, quizás, porque todos, yo también soy consciente, todos lo sabemos, que el hecho de que exista una monarquía no es coherente con una república. Lo que quiero defender aquí es que no solo hace falta que la institución monárquica abdique,
para tener un Estado republicano. Hace falta mucho más. Y desde mi punto de vista, y quiero al final de la conferencia quizás lo podamos discutir, querría defender, para mí, el verdadero obstáculo de fondo del ideal republicano del Estado no es solo la persistencia de una institución monárquica, sino el neoliberalismo. Esta es el neoliberalismo como la proyección de esa tradición liberal que progresivamente se convirtió en liberalismo económico y lo tenemos instalado aquí en nuestros días en toda Europa y en América, en todos los sitios, ¿no? Entonces, quisiera defender esa tesis. En segundo lugar, como yo he venido aquí a hablar del laicismo, que es por lo que me pidió Miguel que viniera, quisiera explicar también en qué consiste el ideal laico del Estado, en qué consiste un Estado laico, el laicismo del Estado, defendiendo la tesis de que no hay Estado republicano sin laicidad y no hay laicidad sin Estado republicano. Son dos términos que se implican mutuamente, el uno al otro, república y laicidad. Los principios del laicismo, por tanto, tienen un fundamento republicano. Y la república, una república genuina, no como la actual República Italiana, o como, en fin, otras cuantas repúblicas actuales, una república genuina tiene como consecuencia inmediata el establecimiento de la laicidad de sus instituciones. Esta es la segunda tesis que yo quiero defender aquí. Por último, quisiera hacer unas breves, una vez que haya explicado esta relación, quisiera hacer unas breves alusiones a la democracia en España actual. ¿Qué tipo de democracia tenemos? Y si es o no una democracia. Entonces, siguiendo este guión, estas tres tesis que yo querría defender en esta conferencia, quisiera empezar explicando brevemente, porque ya se ha hecho mucho aquí, estoy convencido y todos sabemos en qué consiste la república. Esa palabra que viene de una palabra latina, de dos palabras latinas, que es res publica, cosa pública, ¿no? Pero el ideal republicano lo inventaron los griegos, no los romanos. ¿Qué idea tenían los griegos de la comunidad política? En aquel momento el contexto social era el de la polis griega. La polis era la ciudad-estado pequeñita, en comparación con Sevilla, por ejemplo. La polis de Atenas, por ejemplo, que era la más importante, era una ciudad que podía tener, no se sabe nunca ciencia cierta, pero podía tener como máximo 200.000 habitantes. Yo no sé cuántos tiene Sevilla ahora mismo. Fíjate, esto hacen muchas polis juntas, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué significaba república? ¿Cuál era el ideal republicano del Estado? Aristóteles decía que el bien común prima sobre el interés particular. Esta es la idea clave del ideal republicano del Estado. Es decir, hay que hacer una distinción entre la res pública y la res privata, la cosa pública y la cosa privada. Y tiene preeminencia la cosa pública sobre la privada. Esta es la idea de comunidad republicana que tenía Aristóteles. ¿Esto qué significa? Ya a nivel más actual, que las instituciones del Estado, hablando ya en términos actuales y no de la antigua polis, las instituciones del Estado solo pueden tener una referencia legítima para tomar decisiones que afectan a la comunidad política. Y esa referencia legítima es la unidad de todo el pueblo, el bien común. Es pertinente hacer notar la diferencia entre dos conceptos de los que voy a hablar después. Dos conceptos que significan pueblo o que significaron pueblo en aquel momento. El concepto de laos y el concepto de demos. Laos es la palabra de donde viene laicidad y demos es la palabra de donde viene democracia. Ambas significan pueblo, pero el laos significa pueblo como unidad indivisible, que no deja fuera a ninguno de sus individuos, como conjunto unitario de personas que forman el pueblo. Mientras que demos es un concepto ya político, hace referencia a esa parte de la población que ejerce los derechos civiles y políticos. En este sentido, en la antigua polis, el laos era toda la comunidad, incluyendo a todos los individuos, independientemente de sus diferencias particulares, mientras que el demos era un 30% de la población. Las mujeres no estaban incluidas,
Los metecos tampoco, los esclavos tampoco, en fin. No es lo mismo el demos y el laos. La referencia última del ideal republicano del Estado es el laos, no es el demos. Y el laos se instituye a sí mismo como unidad política cuando se da una constitución. Claro, esto ya en la actualidad. El laos se instituye a sí mismo como pueblo, como unidad, cuando se da una constitución. Esa constitución solo puede beneficiar a todos como unidad, no se puede plegar al interés particular de una parte. Estoy anunciando unas cuantas tesis que voy a adelantar más tarde, ¿no? Por otra parte, el ideal republicano del Estado tiene una concepción activa de la ciudadanía, no pasiva, como la tradición liberal. El liberalismo ha tendido a concebir los derechos de los individuos como unos derechos meramente pasivos. El individuo recibe del Estado. Mientras que el ideal republicano del Estado considera que el ciudadano verdaderamente republicano es aquel que toma partido por la comunidad. Es decir, es el que puede ejercer activamente los derechos civiles y políticos. Esto tiene para mí radical importancia, porque lo que está en juego aquí es un concepto de libertad diferente para el liberalismo, neoliberalismo y para el republicanismo. Tradición liberal viene de libertad, república también viene de libertad, pero una libertad entendida de otra forma. Mientras que la tradición liberal, el neoliberalismo diremos ahora, entiende la libertad como una preeminencia de derechos del individuo, pero esa libertad es libertad como independencia. Es decir, el Estado no se mete en tu vida. Tú eres libre para hacer lo que quieras. Puedas o no puedas. Puedas o no puedas. Es decir, el concepto de libertad para el neoliberalismo es una libertad que es compatible con desigualdades. Desigualdades en el orden material, desigualdades por particularismos, género, de otras cosas, ¿no?, económicas, pero es compatible con determinados tipos de desigualdades. Mientras que el concepto de libertad que maneja el ideal republicano del Estado es una libertad como participación. En la antigua polis, en Grecia, se consideraba libre aquel que podía participar en los asuntos de la polis. Participar activamente, es decir, tenía capacidad completa de ejercer los derechos políticos. Para ser menos abstracto, existe una libertad civil que es la libertad de movimientos. Quizás soy un poco, no sé si soy muy claro, a lo mejor me paso porque vengo del instituto y a mis alumnos les tengo que poner ejemplos, a lo mejor se entiende mal. Existe una libertad civil que es la libertad de movimientos, un ejemplo. Pero ¿cómo va a ejercer la libertad de movimientos una persona que no tiene medios económicos para hacerlo? Está muy bien que el Estado diga, bueno, todo el mundo tiene libertades, yo no me meto en las libertades de nadie, pero ese tipo de libertad no es auténtico porque hay quienes lo pueden ejercer y quienes no. El ideal republicano del Estado fomenta un tipo de libertad donde todos los ciudadanos puedan ejercer todos los derechos políticos. Después hablaré de otra de las libertades fundamentales en esta conferencia, que es la libertad de conciencia. Porque también hay una forma de ejercerla genuinamente y otra forma de aprobarla sin poder ejercerla en el Estado. Por otra parte, el ideal republicano del Estado concibe al propio Estado como una empresa común, algo que formamos todos los individuos, del cual no podemos estar desligados, que construimos y constituimos entre todos. La idea de la soberanía popular, ¿no?, realizada. Y no es una institución extraña y paternalista, receptor de nuestras exigencias particulares. Yo cada vez que enciendo la televisión y veo un problema, aunque sea un problema que no tiene que ver con la política, por ejemplo, un desastre natural, el volcán este del Hierro que pasó, enseguida veo a alguien, una persona de la calle, exigiendo derechos por parte del Estado. Es que no hay derecho, el Estado tenía que haber hecho esto, como si el Estado fuera una institución extraña a la propia ciudadanía
y los ciudadanos solo estemos aquí para recibir derechos del Estado. No, esto es la tradición liberal. El republicanismo va por otro lado. Evidentemente tenemos derechos, pero esos derechos nos los damos nosotros a nosotros mismos y como tal tenemos que cumplir deberes. Y esos deberes son deberes cívicos. El republicanismo pone el acento más en el lenguaje de los deberes cívicos, públicos, que en el lenguaje de los derechos particulares, individuales. No quisiera dar a entender que son cosas contrapuestas. Yo creo que son compatibles, una idea liberal del Estado y una idea republicana. El problema es cuando solo vamos por la tradición liberal o neoliberal, ¿no? En el sentido económico del término. Dicho esto, yo creo que la idea fundamental del ideal republicano del Estado es que todo aquel que se reconozca genuinamente como republicano tiene que tener bien claro que es imprescindible desvincular lo político de lo social. Yo digo unas cosas a veces que me sorprendo. Desvincular lo político de lo social significa que el ámbito de lo político es el ámbito de lo universal, lo que viene bien a todos, al bien común, mientras que el ámbito de lo social es el ámbito de la arena de lucha, donde están en juego todos los intereses particulares, ¿no? Cuando la política entra en la arena social, es decir, entra en el juego de los grupos de presión que se dan eventualmente en la sociedad, corremos peligro de no tener en cuenta lo universal, es decir, lo que es de todos. Ya veremos después cómo esto está pasando en el ámbito religioso en España, con argumentos del tipo de la confesionalidad sociológica. Es que en España somos todos católicos, por tanto el Estado tiene que... ¿no? Pues lo político tiene que estar desvinculado de lo social, radicalmente. Esto no significa que desoiga los intereses de la ciudadanía, sino que el ámbito de la política es lo universal, lo que conviene al laos, a todos, comunidad política, y que no está sometido a los vaivenes de la sociedad. Laicismo y república son ideas que se implican a sí mismas, entre ellas. La laicidad del Estado es una consecuencia del ideal republicano del Estado. La laicidad propugna la distinción entre la vida pública y la vida privada, la cosa de todos y mi vida particular, mi vida privada, ¿no? Actualmente hay dos grandes peligros, uno de ellos ya he hablado de él, que afectan al ideal laico del Estado. Estamos yendo atrás, poco a poco. Bueno, ya no digo nada si tenemos en cuenta la Segunda República y la Constitución de 1931. Eso ya es ir muy atrás, lo que estamos ahora con respecto a aquello. ¿Cuáles son esos dos peligros? Por un lado, el neoliberalismo es un peligro radical para la laicidad del Estado, pero por otro, es el surgimiento actual, con fuerza, con virulencia, de diferentes fundamentalismos teológico-políticos. Yo estoy percibiendo un resurgimiento del fundamentalismo teológico-político. No solo en ámbitos que nos quedan fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, diferentes islamismos, aunque no está bien identificar Islam con fundamentalismo, hay corrientes dentro del Islam que son laicas, ¿no? Pero sí es cierto que hay otros grupos que son fundamentalistas dentro del Islam, sino aquí en nuestra casa, con la toma de poder de los diferentes partidos conservadores en Europa, parece que están reavivándose esos aires de fundamentalismo teológico-políticos. Digo teológico-políticos porque quiero dejar bien claro que la religión en sí misma no es mala. Y yo sé que en este foro se me van a echar en contra muchos. La religión no tiene por qué ser mala. Lo que es malo es la utilización de la religión en el ámbito político, es decir, fuera del ámbito que le corresponde. No sé si tienen un folio que yo con unas citas que yo quería leer y comentar, ¿no? Hay muchas veces que... Sí, lo tengo yo. Hay muchas veces que yo digo esto y cuando hay una persona de esa ideología particular en la sala se ha vuelto en contra de mí y me ha criticado y me ha dicho ¿de dónde has sacado tú eso? Por eso traigo esta vez las citas y donde pueden encontrar lo que yo escribo aquí, ¿no?
¿Por qué yo digo que estamos viviendo un auge del fundamentalismo teológico-político en nuestros días? En un libro que leí hace tiempo y que compré, desgraciadamente, Joseph Ratzinger, el Papa, para algunos, en un libro que escribe junto con un antiguo senador román, italiano, que es Marcelo Pera, después de intentar justificar el hecho de que el Islam está iniciando una guerra contra el cristianismo y contra Occidente, cosa que es discutible porque el Islam en cualquier caso se enfrentará a otra religión, no a Occidente, porque en Occidente hay musulmanes también. Es una forma de identificar Occidente con el cristianismo que es capciosa, no es cierto. Pero después de, asumamos eso, después de decir eso, justifica la guerra. Ratzinger. Y dice así, dice, para los pueblos la guerra es un hecho de la historia, de la convivencia, al igual que para los hombres la muerte es un hecho de la biología y del crecimiento. Tampoco se puede decir que la guerra sea un hecho inmoral. Equivaldría a decir que la muerte es inmoral. ¿No justifica acaso la guerra el propio cristianismo cuando ésta se hace en defensa legítima? Ratzinger ha escrito, no sé exactamente, pero más de 70 libros seguro, de los cuales yo he leído unos cuantos ya. En este libro se justifica la guerra, pero no es el único, yo se lo aseguro. Yo aquí le pongo la referencia, pues si lo quieren encontrar el libro, no me lo estoy inventando. Yo les aconsejo que no lo compren porque es carísimo en comparación con las páginas que tiene y además es un desastre esto. En este libro se justifica la guerra, identificándolo con la muerte natural. Alguien le debería decir al señor Ratzinger que la guerra no se puede identificar con la muerte natural porque la muerte natural es algo inevitable y la guerra siempre es algo evitable. Desde mi punto de vista deberían ser los propios católicos los que se lo digan, porque yo no tengo nada que decirle. Y además no me iba a hacer caso. Pero los propios católicos deberían ser quienes sepan a quién le están besando los pies. Porque me da la impresión de que mucha gente dentro de la religión, consciente o no conscientemente dentro de la religión católica, no sabe ni qué ideas sigue, ni a qué personas sigue. Surgimiento de los fundamentalismos teológico-políticos. Este es un gran peligro para el laicismo del Estado. Ya bien, en este libro, entre otros muchos, critica el ideal laico del Estado, nos deslegitima a todos los que defendemos el laicismo como totalitarios, como nihilistas, como relativistas, en fin, toda una panoplia de adjetivos que no son ciertos, como intentaré demostrar aquí. ¿Qué es el laicismo del Estado? ¿En qué consiste esto? Para mí el laicismo es un dispositivo jurídico del Estado y de todas sus instituciones que garantiza la unión de todo el laos, la unión de todo el pueblo, sobre la base de unos principios comunes, unos principios que desde mi punto de vista son tres, son muy fáciles de escuchar, muy difíciles de aplicar. Esos tres principios son la libertad de conciencia o libertad espiritual, la igualdad de trato de todos los ciudadanos independientemente de sus... se ha despegado esto. De sus diferentes particularismos, y un tercer principio que es la universalidad de la razón pública como única razón del Estado. Intentaré explicar brevemente estos tres principios. En primer lugar, el principio de libertad de conciencia. Libertad de conciencia o libertad espiritual, lo llamo yo en el libro que escribo con Henry. La conciencia es naturalmente libre. Eso es una tesis radical. La conciencia es libre. El filósofo estoico Epicteto, esclavo, cuando sus captores lo tenían preso, lo sometían a tortura física porque no aceptaba algunas de las ideas oficiales del imperio, decía: podréis torturar mi cuerpo, pero nunca podréis someter a mi conciencia. Esa es la idea.
La conciencia es naturalmente libre. En este sentido, las diferentes declaraciones de derechos, desde la primera que hubo allá en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo primero decía: todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Ese es el artículo 1 y yo lo entiendo muy bien puesto. De la palabra importante, según Henry, según creo yo, es nacen. Por naturaleza somos libres e iguales. ¿Por qué no hablo de libertad religiosa? Yo no sé si de esto ya ha hablado Paco, quizás, en una sesión anterior. El concepto de libertad